Bueno, acá estamos de vuelta en Apuntes en el 30 de la TDA. Recuerden, lo decíamos recién, estamos en redes, en Twitter o X es Señal UTV. Ustedes, si quieren, nos pueden dejar algún comentario y, por supuesto, a través de nuestro WhatsApp también lo pueden hacer. Por ahí, si se les presenta alguna inquietud, la quieren compartir con nosotros, ya saben, son bienvenidos todos los mensajes. Bueno, dijimos que íbamos a analizar desde Mendoza con una mirada un poco más política de cuál es el panorama actual y cuál es el panorama que se puede encontrar este día miércoles, este veto presidencial. Bueno, la Cámara Baja en las últimas horas ya hizo oficial este pedido de sesión a partir de las 11 de la mañana del día miércoles para debatir el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Vamos a hablar del tema con Melina Guardamagna, que es doctora en Ciencia Política, a quien tenemos en comunicación aquí en Señal U y en Apuntes. Bienvenida, Melina, muchas gracias por atendernos. Hola Claudia, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, queríamos repasar con vos escenarios posibles este día miércoles, donde obviamente hay mucha expectativa para ver qué va a suceder con este veto presidencial. ¿Cómo es el panorama que tendría que tener el oficialismo, el gobierno, para avanzar con el veto? ¿Y cuál es el panorama que debería existir para justamente que no avance, digo, desde el lado de la oposición, para que esto en definitiva no avance y no sea realmente un impedimento para lo que es la lucha de muchos? Y bueno, lo decíamos incluso más temprano, ¿no? Lo repasábamos, lo que ha sucedido a nivel nacional con la marcha federal en defensa de la educación universitaria pública. Bien, el panorama es el siguiente. En estas situaciones donde vuelve, en este caso, un veto total al Congreso, en primer lugar vuelve a la Cámara de Origen, lo que se necesita para poder insistir sobre el veto sería, es decir, el gobierno necesita una mayoría especial que signifique el dos tercios de la composición de la Cámara, de quienes están presentes. Es decir, lo que la Constitución dice que vos necesitas, para insistir sobre ese veto, tener el apoyo de 2/3 de los integrantes que estén presentes en la Cámara ese día. Obviamente que necesitas el quórum para eso. Eso significa que el gobierno necesitaría, en primer lugar, el apoyo de 86 diputados y diputadas, ¿no es cierto? Que fueron los que sí consiguió para sostener el veto a la modificación de la ley de movilidad jubilatoria. Exactamente, sí. ¿Cuál es el escenario? Y si lograra, además, si él no lograra esa mayoría, ahí pasaría de vuelta a la otra Cámara. Escenarios posibles, bueno, en primer lugar lo que se especula hasta último momento, el PRO, Macri habría dicho que ha dicho que dos apoyarían, sin embargo todavía no llegan con eso, necesitarían el voto de otros legisladores. En su momento, para lo que fue el tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria, fueron esos radicales que después generaron, todos esos diputados radicales que generaron todo ese inconvenientes hacia dentro del partido, sobre su expulsión o no, bueno, etcétera. Pero no está dado, al día de hoy no está dado asegurado ese número, ¿sí? De los 86. Por eso el gobierno muy fuertemente ha salido a decir, incluso ayer mismo Caputo, el ministro de Economía, le estaba diciendo que ellos van a judicializar. Sí. Yo creo que al día de hoy no tienen los votos, porque hay algunos además legisladores que no van a estar porque están de viaje, entonces no estarían garantizados ese 2/3 de los votos. Por eso el gobierno ya se está adelantando a decir que van a judicializar. Claro. Hay otros diputados que en otro momento han acompañado al gobierno, principalmente los que son los bloques como aliados del radicalismo, que lo que le están pidiendo es que realicen una propuesta superadora al SIN y a los sindicatos para que no tengan que salir a votar en contra del veto. Hasta el día de hoy eso no ha ocurrido. Recordemos que previo a la marcha lo que se ofreció a las universidades y a los sindicatos fue un aumento del 6.8%, que fue rechazado, y no ha habido una propuesta superadora,
que es otra de las cuestiones que por lo menos le estaban pidiendo esos bloques aliados que vienen tratando de no votar en contra del gobierno, que le estaban pidiendo que hagan para como, tratar de salir de esa situación. Así que el panorama, yo creo que hasta hoy no están los votos, sin embargo la idea es, si no están los votos, la salida va a ser la judicialización. Digo, lamentablemente el escenario para nuestras universidades es bastante desalentador y no creo que eso vaya a cambiar lamentablemente en el escenario actual de acá al miércoles. Y hay además una campaña comunicacional muy fuerte para seguir degradando a las universidades con todo el tema de las auditorías. Bueno, cuestionando la transparencia, ¿no? En definitiva. Cuestionando qué se hace con los fondos. Lo que me parece que es, a ver, que estamos como muy acostumbrados y acostumbradas a esta confusión de cuestiones, pero es la instalación de un mensaje simple que confunde a quienes por ahí no forman parte de las universidades, pero yo creo que acá hay algo que es muy claro. Este mensaje respecto a las auditorías, que se trata de instalar y poner en duda la transparencia de las universidades, primero que además es erróneo, porque las universidades son auditadas anualmente, y eso es todo un mecanismo que está reglamentado e institucionalizado, pero más allá de eso, se mezclan cosas y se trata de poner todo sobre una misma bolsa. Acá lo que estamos poniendo en duda y cuestionando muy fuertemente es que el salario de quienes trabajamos y formamos parte de las universidades, que hemos perdido poder adquisitivo en más entre el 50 y el 40% de nuestros salarios. Hoy tenemos los sueldos docentes, de personal no docente y de sueldos docentes más bajos de América Latina. Claro. Entonces, eso es distinto al tema de si quieren poner en duda las auditorías de las universidades, etc. ¿no? Digo, son temas distintos y me parece que es como que en la confusión se trata de meter todo, igual que cuando se dice que cuántos son los estudiantes extranjeros a quienes se educa dentro de nuestras universidades, que no representa más del 4% de la población de estudiantes. Entonces, digo, ahí es importante empezar a informar y desentrañar ese camino. En términos de escenarios, como vos me preguntabas, Claudia, yo creo que el escenario a corto plazo no es el escenario que nosotros buscamos, en términos de que no creo que se vaya a modificar la situación, pero sí creo que acá el juego me parece que hay que pensarlo más profundamente. El juego que creo que el gobierno juega es el desgaste. Sí. Lo ha hecho con otras dependencias del Estado, ¿no? También lo viene haciendo. Entonces, es como el desgaste. Creo que también lo que ha mostrado, pero a diferencia de otras temáticas, porque el tema de las jubilaciones es tan importante como el tema de las universidades, como el tema también de la salud, como todo lo que se está desfinanciando. Exacto. Lo que pasa con el tema de la educación es que es un tema que transversaliza distintos posicionamientos políticos, transversaliza distintas generaciones, logra aglutinar y por eso concita más entrar. Vos fíjate que es muy interesante cuando se ven los números, que el tema de la defensa por la universidad pública gratuita, el acceso a la universidad pública gratuita, tiene entre un 75 y un 80% de apoyo de la población. Es decir, que en este 75-80% de la población vos te encontrás personas que todavía están dentro del 40-45% de apoyo a la gestión del gobierno. Claro. Y encontrás personas que, transversaliza todo. Más allá de si votaron o no a Milei, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tema no es menor, porque eso no te pasa en cualquier otro tema. Claro. Entonces yo creo que así como el gobierno juega al desgaste, a dilatar, la judicialización de esto que significa seguir dilatando para adelante la temática, también supone, si nosotros el miércoles el gobierno se enfrenta a que no logra a ese 2/3, es otra derrota, que también supone un gran desgaste para el gobierno. Sí. Entonces, creo que para no desesperanzarnos,
digo, en el corto plazo no creo que podamos encontrar una respuesta satisfactoria de recomposición a lo que estamos viviendo dentro de las universidades y el sistema científico-tecnológico, pero creo que hay que sostener el nivel de movilización en torno a la temática, porque sí genera resultados. Digo, las marchas multitudinarias sí tienen efecto, aunque el efecto no sea inmediato. ¿Sí? Y también creo que en ese sentido hay que sostenerlo porque es uno de los pocos temas que genera consensos transversales y que puede significar poner en agenda, bueno, a ver, con esto no. De hecho, lo veíamos en la marcha, ¿no? Que distintos referentes políticos de distintos, desde distintas ideologías confluían en la marcha, referentes políticos que los hemos visto enfrentados tal vez en una elección, estaban ahí todos apoyando la misma causa, que era ni más ni menos que la defensa de la educación pública. Melina, no me quiero dejar de también prestar atención a otros temas porque quería preguntarte también desde tu rol como doctora en ciencia política, ¿qué está pasando con la oposición, no? Porque, ¿qué rol está jugando hoy la oposición cuando a veces da la sensación que les cuesta tener un liderazgo? Bueno, en las últimas horas nos enterábamos que Cristina Fernández hablaba de su postulación para presidir el Partido Justicialista, pero hablaba de una unidad, ¿no? A presidir el peronismo, y dijo estar dispuesta a aceptar el desafío de debatir en unidad. Y de pronto también vemos otros sectores que se entienden son opositores, por ejemplo el radicalismo, donde no hay una figura fuerte que lidere más allá de que haya una conducción que está siendo muy objetada por otros sectores de mismos internos del propio radicalismo. Digo, ¿cuál es la situación hoy de la oposición en la Argentina? Mira, yo creo que en parte, a ver, es súper interesante porque uno de los factores, creo que una de los factores que explican el alto nivel de aceptación que sigue teniendo un gobierno con datos, como vos mencionabas al principio, que tenemos, a ver, el escenario, la coyuntura actual en la que hoy se encuentra la Argentina es que tenemos un 53% de población pobre, más de la mitad del país es pobre. Dentro de ese 53% incluso tenés más de 2,5 millones de personas que tienen trabajo formal y que son pobres con trabajo formal. Con todo lo que eso significa, ¿no? Con todo lo que eso significa. Hoy me llamaba la atención, ahí voy a tu respuesta, pero me parece interesante como poner en contexto. Hoy veía datos regionales de pobreza y hoy estamos por encima de Venezuela. Somos el país más pobre de América Latina y el Caribe, de los países de América Latina y el Caribe, y estamos por encima de Venezuela, que tiene un 51% de población pobre. Claro. Es decir, cuando tuvimos tanto miedo de parecernos a Venezuela, de repente, estas 2 últimas semanas, ya lo superamos en términos de pobreza y terminamos votando en la ONU al lado de Venezuela, de Nicaragua y de los países. Sí, contradictorio totalmente, digo, ¿no? Es como, en un escenario como una coyuntura bastante significativa y como nunca antes vista. Y entonces, en ese escenario, yo creo que una de las cuestiones, uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo se explica que el gobierno siga teniendo entre un 40 y va cayendo el nivel de aceptación, pero sigue teniendo un 40, 41, 42% de aceptación? Y yo creo que una de las variables claves para entender eso es que no hay una oposición que hoy pueda capitalizar y pueda dar respuestas a esta coyuntura tan crítica que estamos viviendo. Y en ese sentido, bueno, a ver, el hecho de que aparezcan los mismos líderes, que son los líderes sobre los cuales, los mismos líderes que han protagonizado la escena política de estos últimos 10, 15 años, no sé si es tan positivo, porque no aparecen figuras nuevas. Y yo creo que la gente, para entender por qué hoy Milei gana las elecciones, tiene que ver con que fue una figura disruptiva. Exacto. ¿No? Frente a los liderazgos que ya venían más tradicionales ocupando la escena política. Entonces, si de repente hoy esos son esos mismos liderazgos y eso no es como que no genera nuevas respuestas.
Creo que la sociedad, al jugársela por una figura disruptiva que no sabía muy bien qué iba a pasar, que no sabía si, bueno, iba a hacer lo que estaba diciendo que iba a hacer, creo que en alguna medida el mensaje era, bueno, algo nuevo, ¿no? Entonces, sí, algo nuevo a cualquier precio. Digo, perdón que te interrumpa porque quería hacer referencia, estamos viendo algunas placas que tienen que ver con cómo ha caído la imagen, esto que mencionabas vos, pero además un poco hemos perdido la capacidad de asombro. Digo, bien repasabas vos que Milei está donde está porque fue un personaje disruptivo en la política, incluso negando querer de esto de ser político y entrando en el juego de ser político, aunque se resista a asumir que es tal, ¿no? Porque formó un partido político y porque hoy es presidente de la nación, Melina. Pero digo, también hemos perdido la capacidad de asombro, y digo esto porque yo te preguntaba cuál es el rol de la oposición, pero también qué está pasando con el gobierno, porque tenemos un presidente que va a una asamblea de la ONU y da un discurso que dicen está incluso hasta comparado, está copiado de una serie de una plataforma, digo, con alguien que dicen que es una figura fuerte, que es Santiago Caputo, que no tiene ningún cargo, pero sería el gran influyente en la toma de decisiones del gobierno de Javier Milei, digo, también con figuras nuevas en la escena política que a veces da la sensación que juegan a ser políticos desde redes sociales, ¿no? Sí, es bastante... Además, otro dato ahí que es muy interesante analizar, yo suelo dar clases o seminarios en cursos, carreras de posgrado de otros países, Colombia, Chile, y la imagen, y no se conocen estos datos, sí. La imagen que llega de Milei es positiva, porque también, a ver, los medios hegemónicos y el lograr el posicionamiento a nivel tanto nacional como global de una agenda han sido muy efectivos y lo siguen siendo. Sí. Entonces, en ese sentido, logran posicionar una imagen que incluso, ya te digo, me llama la atención porque cuando uno viaja, Chile, que somos muy próximos, sí, no tienen datos reales de lo que está ocurriendo, Colombia y otros países en ese sentido. Pero básicamente yo creo que hay mucha gente hay mucha gente que aún todavía tiene como esperanza, dice, bueno, nos dijeron que esto iba a ocurrir, entonces va a esperar un poco más. Sí. Yo creo que tenemos que ver, a ver, se aproxima un fin de año, ¿qué va a pasar a fin de año? Y lo cierto es que también hay dos cuestiones que este gobierno ha sostenido, que es el dólar, la cotización del dólar, incluso un poco la baja esta semana debido al fuerte blanqueo que ha habido, sin saber el origen de ese blanqueo. Eso no se pregunta, pero bueno, ahí también aparece todo un tema muy fuerte que tiene que ver, que no está en los medios y que tiene que ver con qué está pasando con el narcotráfico en la Argentina. Y digo, estas pequeñas cosas que tal vez de las cuales no se hablan, pero que son indicios de lo que está ocurriendo. Y el tema de la inflación. Que son sus caballitos de batalla hoy. Claro. Y que han sido su caballito de batalla también en la campaña. Entonces la gente, quien sostiene esa esperanza, porque no ve enfrente nada que diga, bueno, esto es distinto, acá hay algo que está respondiendo, frente a eso la gente dice, bueno, pero está cumpliendo. Lo que pasa es que esa inflación medianamente controlada tiene un correlato que tiene que ver con una caída de la economía cerca de un 4%, ya cerca del 4% en el primer semestre del año, veremos hacia fin de año un estancamiento absoluto de la economía, niveles de pobreza, etcétera. Sin duda. Melina, te tengo que dejar porque no tenemos más tiempo, pero bueno, la invitación está hecha para que sigamos charlando porque realmente se pone muy interesante, ¿no? Esto de analizar el panorama, sobre todo también para ver qué vamos a encontrar en unos días más, porque además es como que todas las semanas hay novedades y tenemos que estar atentos, ¿no? Todos los días, tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Será hasta la próxima. Igualmente.
Melina Guardamagna, doctora en ciencia política, hablando con nosotros, ¿no? Haciendo este análisis del panorama que se puede dar en esta semana, el próximo miércoles, ahí en el Congreso, frente al veto de la ley de financiamiento universitario, si avanza el veto o no, qué puede suceder, y además analizando un poco el panorama político, ¿no? Aquí, este escenario que tenemos en la República Argentina. Nos vamos a la pausa, ya regresamos.